Bueno, bienvenidos a todos a una nueva entrevista. Esta vez tenemos algo que yo creo que os va a cambiar muchísimo vuestra forma de enfocar vuestro día a día. Tenemos a la doctora Cristina Jiménez, que es médico, pero tiene, voy a decir, un rol o un perfil, yo creo, muy relevante, muy importante. Es también profesora de media dental, ¿verdad, Cristina? Lleva toda la parte de core, del equipo de trabajo. Y bueno, pues durante esa charla que vamos a mantener con ella, nos vamos a centrar en un aspecto muy importante como es la comunicación, tanto verbal como no verbal, y también en nuestro equipo de trabajo. Yo creo que os va a apasionar, como a mí me apasionó la primera vez que hablé con Cristina, y también que nos cuente un poco qué hace una médico, bueno, en este caso también lidera a un equipo de trabajo en un hospital, pero cómo ha llegado a especializarse, a ser una experta, una referente en este área. Cristina, bienvenida. Encantada, Laura, encantada de estar con todos y bueno, un placer para mí, como siempre, compartir y estar aquí. Claro, encantadísima. Cristina, para que aquellos que no te conozcan, porque nosotros afortunadamente llevamos ya años aprendiendo de ti, cuéntanos cómo una médico, pues vamos a decir que inclina su trayectoria profesional hacia algo tan importante como es la comunicación. Sí, pues bueno, a ver, esto para mí tiene un inicio incluso de antes de empezar la carrera universitaria, porque yo empecé a estudiar la carrera sin saber realmente, en aquella época nadie sabía lo que quería hacer, no tenía las herramientas que tenemos ahora para identificar lo que realmente nos gusta y nos apasiona. Y empecé a hacer medicina porque mi padre quería tener un médico y un abogado. Yo prefería no ser abogado, entonces decidí ser médico, ¿no? Entonces, cuando estudié la carrera me di cuenta que realmente la carrera como si, la parte técnica de la carrera, la parte más médica, realmente no era mi fuerte, pero sí me di cuenta que tenía mucho ojo clínico con los pacientes y era porque me encantaba observarlos, ¿no? Me encantaba ver cómo se comportaban y eso me daba la posibilidad de llegar muchísimo más a ellos, incluso que muchos compañeros míos. Después, a lo largo del tiempo, entré en una actividad profesional que es muy curiosa, que son las mutuos accidentes de trabajo, donde tenemos pacientes que además de ser pacientes que requieren una asistencia sanitaria, hay pacientes que tienen otra serie de peculiaridades, ¿no? Como es el tema de tener una rentabilidad económica de los procesos de baja. Y eso me hizo darme cuenta que si dominaba aspectos de comunicación, no solamente podía llegar más a ellos como personas, como pacientes, sino que también me ayudaría a identificar aquellas señales que me permitían saber si realmente era un paciente o venía más a buscar otro tipo de complementos, ¿no? Entonces, a partir de ahí dije, oye, me gusta, me apasiona, pues me voy a formar. Y a partir de ahí, pues empecé a formarme no solamente en la comunicación no verbal, que es mi verdadera pasión, sino también en la comunicación verbal, persuasiva, y me di cuenta que eso ayuda muchísimo, no solamente a los médicos, que es con el equipo fundamental con el que trabajo, pero en sanitarios en general y en clínicas dentales, donde tenemos ese contacto además tan cercano con el paciente, tan cara a cara con el paciente, el dominar, el manejar estas estrategias me permite no solamente ser más persuasivo y convencer más al paciente de lo que realmente le puede llegar a interesar, sino también de identificar las señales que me dicen, ojo, aquí ten cuidado, aquí para un poquito, por aquí puedes ir un poquito mejor, aquí lo vas a lograr, aquí no. Y entonces, pues, a partir de ahí, pues todo eso lo aplico en mi día a día profesional. Tu día a día. Bueno, has dicho dos cosas muy importantes. La primera, Cristina, es cómo nos puede ayudar esa comunicación, ¿no? A mejorar al final nuestro proceso asistencial. Yo tengo que confesarte que desde que te conocí a mí me cambió totalmente mi mentalidad y aplico muchísimo pues todo lo que nos enseñas en el máster, porque por un lado, yo antes de entrar en materia, que vamos a poner incluso Uh -huh. ejemplos para que los compañeros puedan entender o integrar la importancia de la comunicación, antes de nada me gustaría que definas el concepto de comunicación persuasiva, porque yo tengo que confesar también que yo inicialmente cuando me hablan de comunicación persuasiva lo relacionaba un poquito con, entre comillas, engaño o vender algo, ¿no? Entonces, has dicho algo muy interesante y creo que lo primero sería definir qué es la comunicación persuasiva. Claro, es lo que tú dices, ¿no? La comunicación persuasiva, cuando se dice con ese término persuadir, da la sensación de que voy a engañar a la otra persona para conseguir mi objetivo. La comunicación persuasiva, y además si la aplicamos al aspecto del paciente en sí, es otra cosa diferente. La persuasión es la capacidad
de hacer entender a la otra persona lo que realmente le va a interesar. O sea, nosotros como sanitarios que somos, no vendemos productos, sino ayudamos a personas a mejorar su calidad de vida en todos los aspectos. ¿Mm? Entonces, yo conozco, en principio el sanitario conoce mucho más lo que realmente le puede interesar al paciente. Cada vez tenemos que conseguir que sea el paciente el que tome decisiones. O sea, nosotros no podemos forzar ninguna situación, ni manipular, porque más que persuadir, el otro término sería manipulación, ¿no? Entonces, es todo lo contrario. O sea, yo tengo que conseguir que la otra persona entienda que lo que yo le estoy ofreciendo realmente es lo que le va a ayudar, Claro. porque para eso se pone en mis manos. En principio se pone en mis manos con la confianza de que yo le voy a ayudar a resolver un problema. Ujú. Entonces, si no le persuado, si no soy creíble, si no soy confiable, que son las bases de la persuasión, esa persona probablemente no se va a ver beneficiada de un tratamiento adecuado. Adecuado. Entonces, todas las estrategias que tenemos que utilizar son estrategias beneficiosas para el paciente. Por eso el término no se puede utilizar como peyorativo, sino todo lo contrario. Es un término mayorativo y favorable para el paciente siempre. O sea que al final es, como bien dices, aprovecharnos de ese conocimiento que tenemos para ayudar al paciente a tomar la mejor decisión, siempre planteando, lógicamente, desde la perspectiva ¿no? de mejora, ¿no? Y algo que me parece muy curioso y que Exacto. siempre nos cuentas, Cristina, es que, claro, la relación entre médico, odontólogo, sanitario y paciente también ha cambiado, ¿no? Antes me imagino que un paciente no tenía, voy a decir, un rol activo, sería como que un paciente iba a la consulta y lo que dijese el profesional era lo que iba a hacer. Y hoy en día sí que estamos viendo, o por lo menos en nuestras consultas, que pues, los pacientes cada día vienen más informados, quieren ser más partícipes de decisiones, incluso a veces, no te digo siempre, pero hay un incluso paciente que viene ya directamente, doctora, me quiero hacer esto. Y dice, bueno, vamos a ver lo que realmente necesitas, ¿no? Efectivamente, tú has dicho perfectamente lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo, ¿no? Inicialmente, efectivamente, era como un padre, ¿no? El médico era un padre, todo lo que decía iba a misa, o sea, ¿qué hago? Lo que me diga el médico, ¿no? Eso era, vamos, era así siempre. Después se pasó por una siguiente fase donde un poco se compartía, ¿no? Pero más que compartir era, yo le informo y le informo bien, pero le informo de lo que va a hacer y de lo que tiene que hacer. ¿No? Ahora ya no. Ahora, como tú bien dices, el doctor Google ha hecho mucho daño, probablemente porque la gente viene, no es que venga más informada, sino que viene erróneamente informada, porque se va muchas veces a la generalidad y a ejemplos de otras personas, de otros pacientes. Yo Sí. siempre le digo a los pacientes que no hay enfermedades, hay enfermos, y cada persona es totalmente diferente a otra. Entonces, yo tengo que conocerte bien, tengo que saber qué es lo que te pasa, cómo te sientes, cómo te afecta lo que te pasa para poderte dar el tratamiento más adecuado y más personalizado. ¿De acuerdo? Entonces, yo ayer precisamente escuché la entrevista anterior que hiciste de la epigenética, ¿no? Y vemos cómo va muy enfocado a eso, ¿no? A que cada persona es totalmente diferente a la otra. Y al final tenemos que aplicar tratamientos personalizados. Entonces, si yo convenzo a la persona, y más que convencerles, me presento como alguien confiable y creíble, ¿vale? Esa persona va a entender que lo que yo le traslado es lo más correcto para él. Muchas veces en la medicina, sobre todo, y pasa también seguro en la odontología, cuando algo no funciona, cuando un tratamiento que aplicamos o recomendamos a un paciente no funciona, no llegamos a saber si realmente no ha funcionado porque no era el tratamiento adecuado para esa persona o porque la persona realmente no ha hecho el tratamiento como debía. Mm. Entonces, si no nos quedamos convencidos de que la persona realmente no solamente lo ha entendido, sino lo ha aceptado y lo ha comprado como propio, como que él ha tomado la decisión de seguir ese tratamiento, pues no vamos a saber si realmente es efectivo o no. Entonces, de ahí la importancia que tiene el saber llegar al paciente en la manera correcta, ¿no? En todos los ámbitos. Totalmente. Qué importante todo eso que nos cuentas. Bueno, a mí, Cristina, me encantaría tener una Cristina aquí con nosotros, ojalá, pero desafortunadamente no podemos tenerte, pero sí podemos aprender un poco de esos consejos que tú nos transmites continuamente. Y bueno, una de las cosas que también me llamó la atención a aquellos que estamos un poco más ajenos al campo de la comunicación es que siempre le hemos dado muchísima importancia al lenguaje verbal, ¿no? A aquello que vamos. Pero a mí el tener conocimiento sobre el peso, que ahora nos contarás del lenguaje no verbal,
Me parece como estar un paso por delante, ¿no? Yo, de hecho, ya te digo que desde que te conocí y empezaste a compartir conocimientos, ya no solo te digo en la clínica, incluso fuera de la clínica, en cierta medida intento aprovecharme de ese conocimiento y me sirve incluso pues cuando, no sé, tienes que negociar, ya no te digo a nivel empresarial, sino con tu pareja, con las personas que te rodean, cómo ese lenguaje verbal, esos gestos de los que tú nos vas a hablar en concreto nos pueden ayudar a conducir una situación hacia el lugar al que queremos llegar, ¿no? Cuéntanos un poco qué rol tiene en la comunicación el lenguaje no verbal y vamos a ver algún ejemplo también, como no, en nuestra clínica, en el día a día, que nos pueda ayudar. Sí, vamos a ver, la comunicación no verbal es la base realmente de la comunicación. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, somos seres que nos interrelacionamos. Entonces, incluso de manera intuitiva, nosotros podemos saber en un momento determinado cómo se encuentra la otra persona. A lo mejor decir, bueno, esta persona creo que viene por una línea de entenderse bien conmigo, no sé por qué, pero sé que, ¿no? Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de si vamos, por ejemplo, a un país con una cultura totalmente desconocida y vemos personas que se nos acercan sonriendo, automáticamente nuestro sistema de defensa se relaja. Porque, Mm. bueno, esta persona no viene a agredirme, no viene a atacarme. Sin embargo, si vemos personas con gestos agresivos en el rostro, que ya los identificamos de forma innata, si vienen con gestos agresivos, automáticamente mi sistema de defensa se pone al 100%, ¿no? Hacemos la barrera porque pensamos que esa persona nos puede agredir. Entonces, esa misma importancia la tenemos que reflejar en nuestro día a día, como dices tú, con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestro entorno social y con nuestro entorno profesional. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a tener una interacción con un paciente y mi gestualidad es una gestualidad de cierre, es una gestualidad donde a lo mejor el problema que he tenido antes me influye de tal manera que no soy capaz de controlar y en mi rostro hay o tristeza o agresividad, ya la recepción de ese paciente de forma innata, aunque él no sepa absolutamente nada de lenguaje no verbal, va a generar un rechazo que después va a ser muy difícil de reconducir. Porque desde el momento en que se activan nuestros sistemas de defensa naturales, para contrarrestarlo primero hay que sobrepasar esa barrera. En la comunicación no verbal, hablando de comunicación no verbal y paraverbal, que forma parte también de la no verbal, es casi el 70% de nuestra comunicación. Por lo tanto, de ahí tan importante es la diferencia que se observa cuando hablamos cara a cara con una persona, cuando hablamos telefónicamente. Cuando hablamos telefónicamente, casi más a lo que nos dice le prestamos atención a cómo nos lo dice. Y si notamos un tono, nos quedamos con cierta duda, ¿no? Sí. Más todavía cuando tenemos a la persona delante. Dominamos la comunicación no verbal en todo su aspecto, seguro que el nivel de éxito de cara a nuestros pacientes y a nuestros compañeros de trabajo, seguro que va a ser muchísimo mayor. Quería preguntarte que la comunicación tiene entonces una parte como muy, vamos a decir, la de intuición, muy intuitiva, ¿no? Volviendo un poco a nuestros antepasados que éramos animales que nos enfrentábamos y decíamos, bueno, ¿qué tengo que hacer con esta persona? ¿Salgo corriendo? Bueno, en este caso con un animal, ¿no? O tenemos cierto grado de empatía, ¿no? O sea, que eso es algo totalmente esencial en el lenguaje, ¿no? Que aunque un paciente venga y no tenga conocimiento de todo lo que estamos hablando, de forma inconsciente lo va a percibir. Efectivamente, sobre todo porque esa parte intuitiva del ser humano se dispara más incluso en situaciones de vulnerabilidad. Cuando nuestro organismo se siente vulnerable, activa muchísimo más ese sistema de reconocimiento de la comunicación no verbal. Entonces, aunque ellos mismos no sean conscientes, automáticamente pueden generar esa barrera de defensa si perciben que por el otro lado no hay apertura. Vale. ¿No? Vale. O sea que podríamos decir, en un ejemplo práctico de nuestro día a día, todo esto que parece un poco abstracto tal, que si nosotros tenemos esa carta de presentación, vamos a llamarla así, ¿no? Pues igual con lo que tú has comentado, que hace una situación estresante o que te preocupe y hace que tú no cambies tu rostro, ¿no? De cara a la llegada de un nuevo paciente, ese simple gesto puede hacer que el paciente directamente no confíe, no empatice y por tanto no se quede en nuestra clínica dental, aunque seamos buenos profesionales. Efectivamente. Yo siempre digo que el paciente que acude a nuestra clínica, de entrada, da por hecho que le vamos a aplicar un tratamiento técnicamente correcto. De entrada, porque si no, no entrarían. Claro. Lo que va a cambiar
lo que va a hacer que se quede con nosotros va a ser si somos lo suficientemente confiables y creíbles para él. Y esa Entonces, credibilidad se transmite con todo lo que estamos hablando, ¿no? exacto. Entonces, la credibilidad y la confianza, la primera impresión es básica y la primera impresión siempre es del lenguaje corporal. Siempre. Entonces, nosotros cuando trabajamos todo el aspecto de la comunicación no verbal, siempre hablamos que tenemos que ir del máximo al mínimo, ¿no? Vale. Vale. Cristina, nos estabas comentando que tenemos un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal, que es el peso, has dicho incluso creo que un 70%, y has hablado también del lenguaje paraverbal. ¿Qué significa eso del lenguaje paraverbal? Sí, bueno, el lenguaje paraverbal casi que se contempla dentro del no verbal también, porque el verbal realmente es lo que comunicamos, ¿no? La información que estamos comunicando. El paraverbal es todo aquello que tiene que ver con la entonación, que la entonación es fundamental también, porque nosotros podemos decir lo mismo con una entonación diferente y poder significar incluso cosas distintas, ¿no? Yo normalmente en mis cursos suelo poner frases y les pido a los alumnos que entonen más una palabra que otra y el significado cambia. Entonces, es importante cuando persuadir, sobre todo cuando queremos persuadir, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo concreto, ¿vale? Si yo quiero persuadirle a alguien y quiero que se fije mucho en algo muy concreto en la conversación, esa parte la tengo que separar del resto de la frase y ralentizar, lo que acabo de hacer ahora, por ejemplo. O sea, si yo le digo a un paciente que tiene que tener muy en cuenta su limpieza dental, por ejemplo, Sí. le podría decir, ten en cuenta que para la situación actual que tienes, la limpieza dental es básica. ¿No? Eso hace que el cerebro de la persona se fije mucho más y lo interiorice mucho más. Claro. Entonces, en todas las fases de nuestra actuación con el paciente, aquellos elementos que queremos que fijen mucho más en el cerebro de la otra persona, le tenemos que dar una entonación y una manera de expresarlo diferente al resto. O sea que podríamos, Porque si ralentizamos mucho todo lo que decimos, la persona se desconecta. Y si lo hacemos excesivamente rápida, la persona no distingue, no diferencia lo importante de lo no importante. Entonces tenemos que saber manejar esa parte paraverbal para llegar mucho más al cerebro de la otra persona. o sea, podríamos decir que, por ejemplo, nosotros hacemos un proceso que, como sabes, le damos mucha importancia, lo ensayamos en MBA Dental, que es la entrega de presupuesto, ¿no? Cuando nosotros a veces los odontólogos, me imagino que le pasará también a muchos compañeros y a médicos que a veces lanzamos muchísima información muy técnica, ¿no? Porque estamos un poco en nuestro rol de sanitario. Em, Y creo que la mayoría de nosotros no medimos todo lo que nos has dicho, ¿no? Pues igual cuando vamos a dar un mensaje, la parte importante, matizarla, ralentizar esa frase o ese momento. Y me imagino que también con nuestros gestos, ¿no? Pues yo creo que eso los políticos lo hacen muy bien y tú también así nos lo explicas. Sería ensayar el cómo vamos a hacer esa transmisión del presupuesto para que finalmente el paciente entienda, pues, de toda la información que le vamos a dar, cuál es lo importante y con qué se queda, ¿no? Me gustaría, Sí, Cristina, algo que a mí me encanta siempre hacer contigo, que es como, de alguna forma, en esas fases que hablamos de entrega del presupuesto, eh, cómo nos puede ayudar observar una serie de gestos para que de alguna forma sepamos si de la fase emocional podemos pasar a la racional o si debemos seguir comunicándonos de una forma más emocional con el paciente o sea, que tú nos des algunos detalles, algunas pistas de qué gestos podemos observar en un paciente cuando lo tengamos enfrente para saber si lo estamos haciendo de forma correcta o no. vale, vale. Pues a ver, en las tres fases que tenemos, la fase emocional en principio, que es esa apertura, tenemos que identificar eso, en qué momento realmente podemos pasar de una fase a otra. Pero eso más que nuestra gestualidad, porque probablemente nuestra gestualidad más importante es la primera fase, ¿de acuerdo? De resto es identificar cómo se está sintiendo la otra persona desde el punto de vista gestual para saber si es el momento adecuado para pasar a la siguiente. Entonces, en la fase inicial nosotros tenemos que ser las personas abiertas.
totalmente abiertas en todos los sentidos, ¿no? Esa persona tiene que ver esa confiabilidad. Y las personas confiables son las personas abiertas, las personas que se encierran, que su corporalidad es más bien encorvada, con hombros juntos, pegados, manos unidas. Eso da una sensación de no querer afrontar esa interacción. Vale, Entonces, si nosotros somos personas receptivas, personas abiertas, con nuestro pecho hacia adelante, pero en un entorno de acogimiento, brazos, nuestros movimientos, ser más de englobar a la otra persona y sobre todo hay una parte que es fundamental, es la que te comentaba antes con respecto a otras culturas. O sea, si nosotros en esa primera interacción miramos a la persona y le sonreímos, tenemos muchísimo ganado. Porque esa es la fase en la que realmente, sobre todo una persona que viene con vulnerabilidad, puede sentirse más atraída o menos atraída. O sea, si claro. nosotros le ofrecemos nuestra sonrisa, la tratamos por su nombre, eso no tiene nada que ver con el lenguaje no verbal, pero es básico, porque se dice que el sonido de nuestro nombre, o escuchado en boca de otros, es el sonido más bonito del mundo. Entonces, Total. si nosotros conocemos el nombre de la persona, la atendemos de esa manera, le sonreímos, la miramos directamente a la cara, con una mirada suave, no una mirada intensa, sino una mirada suave y una sonrisa, ya esa primera fase la tenemos prácticamente hecha. ¿De acuerdo? A partir de ahí, una de las cosas que más genera confianza y contacto con la otra persona es el espejo. Nuestras neuronas se conectan e interaccionamos. Se dice, de hecho, que cuando hacemos un buen espejo con la otra persona, podemos llegar a sentir lo mismo que está sintiendo la otra persona. Y eso es interactivo, o sea, es por ambas partes por igual. Entonces, hay una herramienta muy sencilla para conseguir ese espejo. Desde el momento en que ya identifiquemos que el espejo lo hemos conseguido, podemos pasar a cualquier otra fase sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Y yo lo que le digo a la persona es, eso sí, tiene que ser muy sutil siempre, ¿no? Porque puede pasar de ser algo bonito a entorpecer completamente la interacción. Y es intentar hacer los mismos gestos que la otra persona. Vale, Es como un acompañamiento. Entonces, si yo veo que la persona se sitúa, se incorpora un poquito hacia su izquierda, yo disimuladamente hago el mismo gesto. Si vemos que esa persona se rasca en un momento determinado, nosotros intentar hacer lo mismo, aunque sea en otra parte, el cuerpo, porque inconscientemente esa persona está viendo conexión. vale. ¿De acuerdo? Sí. Cuando sabemos que esa persona realmente ha conectado con nosotros a través del espejo, cuando dejamos de seguirla y vemos que ella nos sigue a nosotros. Vale. O sea que sería Y, un juego que vamos, digo juego por decirlo de alguna forma, una técnica. y además es una técnica que sale muy sencilla cuando la practicamos. Yo siempre digo, vamos a practicarla con la gente con la que no tenemos ningún tipo de compromiso. Con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Vamos a practicarla. Porque una vez que ya la practicas y la pones, ya te sale de forma innata. ¿De acuerdo? Entonces, es muy bonito porque se establece un juego. Hay un vídeo muy curioso de National que te hace ver cómo en un experimento que se hace se consigue esa conexión. ¿Mm? Entonces, yo siempre digo que si conseguimos hacer ese juego y conseguimos que la otra persona juegue con nosotros, ahí ya podemos ir a cualquier fase porque la tenemos ganada a esa persona. ¿De acuerdo? Pero Después hay otro. perdón que te interrumpa, pero creo que lo acabas de hacer conmigo, Sí, ¿no? Que me he exacto. apoyado en la silla y también te has apoyado. Efectivamente. Y fíjate, tú lo acabas de hacer conmigo también. Sí, Hemos sí, conectado ya, ¿no? efectivamente. Y a veces pensamos, no, tiene que ser del mismo lado. No importa, es hacer más o menos el mismo gesto. Esto parecido, sí. Efectivamente, porque, y siempre manteniendo el contacto visual. O sea, no hace falta mirar fijamente, porque eso puede incomodar incluso a la otra persona, ¿no? Pero ver sobre todo que en los momentos importantes de la conversación mantenemos ese contacto. Lo que te decía antes de la parte paraverbal, si aquellos momentos de la interacción que queremos que fije más el paciente, lo miramos a la cara, al rostro, incluso se va a quedar muchísimo más.
con esa información. Es como si con un papel en un texto lo subrayáramos en amarillo. Claro. Casi hace el mismo efecto en ese sentido, ¿no? Con la conversación. Entonces, esa es la parte fundamental, ¿no? Si ya, por eso es muy fácil pasar, bueno, es más complicado, pero es más, como más transaccional, por decirlo de alguna manera, esa primera fase a esa segunda fase, ¿no? Porque en esa segunda fase es donde tenemos que empezar a aplicar los elementos de la persuasión. Vale. O sea Y que en- para resumir, primero conectar con exacto, un método que me lo decís de espejo, de simular un poco lo que hace el paciente, llevárnoslo un poco a nuestro terreno de que no tengamos esa conexión y ahí es cuando ya podemos pasar a la siguiente fase. efectivamente, Vale, efectivamente. En esa segunda fase es la fase probablemente más importante, porque el cierre es importante, pero el cierre se consigue sobre la base de esa segunda fase, ¿no? En esa segunda fase, por un lado, por supuesto, tenemos que seguir manteniendo esa conexión, no perderla, pero ya podemos entrar en otros elementos, ¿no? Los elementos persuasivos son técnicas que ayudan precisamente a que la persona empiece a generar con nosotros esa confianza y empezar a ser realmente creíbles y confiables, ¿no? Es básico, la parte de la persuasión principal es el de la autoridad. Nosotros tenemos que hacerle ver a la persona que somos una autoridad en la materia, pero no una autoridad jerárquica, porque cuando se habla de autoridad parece que todo el mundo piensa en jerarquías, no. Nosotros somos los que realmente le vamos a ayudar. Tiene que confiar en nosotros. Para eso nuestro lenguaje también tiene que ser un lenguaje fluido, porque la persona no puede ver que dudamos de lo que decimos, sino que estamos totalmente convencidos. Tenemos que seguir siendo abiertos, como digo, y ahí podemos empezar a aplicar algo que a mí me apasiona del lenguaje no verbal, que son las posiciones en la silla. ¿No? Además está demostrado que la posición en la silla desde el punto de vista de nuestro cerebro es anterior a lo que pensamos. O sea, yo puedo saber en un momento determinado o intuir, porque saber a ciencia cierta nunca lo vamos a saber, pero sí intuir lo que está pensando la otra persona por el movimiento que hace en la silla. Y además lo voy a saber antes de que la otra persona tome conciencia de que lo está pensando, con lo cual me da a mí un margen de tiempo, de un espacio para adelantarme incluso a determinadas situaciones. Imagínate qué bonito si yo me adelanto a algún pensamiento del paciente, la conexión que se puede generar. totalmente. Oye, ¿sabe lo que estoy pensando? Claro, claro. O sea, ¿Vale? parece que si yo hago un gesto que tú detectas, pues no sé, igual que me surge una duda, como ya estoy mostrándote que tengo dudas, tú te adelantas y me resuelves, ¿no? Sí. De lo que estemos hablando, algo así. Exacto. Fíjate lo que acabas de hacer tú. Tú lo acabas de hacer ahora mismo. Tú acabas de estar así y decir, si algo me genera duda, te has echado hacia atrás. Sí. ¿Vale? Tú ya lo has pensado antes de decirlo y tu gesto te ha acompañado. Vale, Entonces, por ejemplo, hay 9 posiciones en la silla que están tipificadas ya desde el punto de vista del funcionamiento de nuestro cerebro. Hay 3 posiciones adelantadas, que son la posición central adelantada hacia nuestra derecha o hacia nuestra izquierda. Hay 3 posiciones centrales, también centrada derecha e izquierda, y hay 3 posiciones atrasadas. ¿Verdad? Lo lógico es pensar, porque es muy intuitivo, si yo me adelanto, estoy prestando atención. Si yo me atraso, estoy distanciándome de la situación. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me adelanto, si yo, por ejemplo, estoy hablando con un paciente y ya empiezo incluso a hablar de la fase a lo mejor más económica, más ya ir a tal. Si yo veo que esa persona se acerca, se aproxima a mí, esa persona va a prestar atención. Es decir, probablemente hemos llegado a él, porque ya presta atención, porque si lo que le hemos dicho previamente no le ha convencido, cuando le empecemos a hablar de la parte económica, probablemente se distanciará de nosotros. qué curioso. Claro, ¿Vale? Entonces, si yo me aproximo a la persona, si esa persona se aproxima a mí, yo tengo que en ese momento hacer espejo también. Es como decirle, tú estás interesado, te lo voy a explicar bien. exacto, exacto. Porque si esa persona se aproxima y nosotros nos distanciamos, le estamos haciendo el efecto contrario. Claro, claro. Entonces, si estamos atentos a esos movimientos, que no es atención, porque a veces dice, bueno, si tengo que estar atento a eso, tengo que estar atento a lo que le digo, tengo que estar, al final me voy a perder. No. Yo lo que les digo es, adquirir el hábito. Y el hábito se adquiere con la práctica. ¿De acuerdo? Claro. Entonces,
no Si es lo practicamos en entornos donde no nos preocupe el resultado, ya lo vamos a ir interiorizando. totalmente. Vamos a empezar a ensayar y a practicar porque, bueno, ya sabes que yo cuando escuché esto y me sigue todavía sorprendiendo, porque creo que es tener algo de muchísimo valor. O sea, estamos hablando el cómo conducir una conversación, incluso adelantarnos a ella, como has comentado, simplemente valorando y además es algo totalmente natural e inconsciente. Es decir, me imagino que, bueno, tú además que trabajas, como has dicho antes, con pacientes que han tenido igual accidentes de tráfico y habrá pacientes que realmente se encuentren en una situación, pero habrá otros que, entre comillas, quieran, voy a decir, mentir, ¿no? O igual contar una situación no totalmente conforme a la realidad y eso hace que ellos, aunque te mientan verbalmente o te digan una información, tú estás analizando el lenguaje corporal y puedes saber si están mintiendo o no. Sí, más que mentir, porque la mentira tiene unas connotaciones Pero muy... mentir igual no es un término Exacto. Sí, adecuado. sobre todo si la información que me está dando a lo mejor no es completa, no es correcta, Vale. porque a veces no es que te mientan, sino que ellos creen que lo que te están diciendo es lo correcto, y a lo mejor lo que están dejando es de darte información importante. Por Ujú. eso digo, ¿no? Que también es mentir, porque al final el ocultar información es mentir, pero a lo mejor te la ocultan no porque te la quieran ocultar, sino porque a lo mejor ellos interpretan que no es importante. Vale. Entonces, si conseguimos identificarlo, podemos ayudar a que esa información nos la traslade porque realmente sí va a ser importante para él, porque al final estamos hablando de que el objetivo realmente es el objetivo del paciente. O sea, yo Ujú. estoy dando un producto que él necesita, que es lo que hablamos siempre, al final no vendemos nosotros, nos compran. Claro, Entonces, tenemos que conseguir que esa persona entienda que lo que tú le estás ofreciendo es lo más adecuado para él. totalmente. Jolín, Cristina, pues es que, sabes que me apasiona toda esta parte y bueno, un poco haciendo el hilo conductor del resumen de lo que nos has ido contando, que sin duda el sonreír, mirar al paciente, decirle o llamarle por su nombre, comenzar con esa primera fase en la que has hablado incluso de cómo podemos simular esa posición para conectar con el paciente. Y esa fase de cierre que, como bien comentas, al final va un poco unida, ¿no? Has hablado de gestos que tenemos que tener los profesionales hacia los pacientes y también me gustaría, has hablado de alguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, la distancia o la inclinación del paciente en ese caso, pero cuéntanos, a mí me llama mucho la atención cuando hablabas de la inclinación de la cabeza y de incluso la mirada hacia dónde la dirigen para saber si estamos en un terreno más emocional o en un terreno más racional, porque al final... Para nosotros es importante, antes de pasar a la fase de cierre o entrega de presupuesto, que hayamos conectado. Eh, ¿Qué podemos interpretar, qué podemos ver en un paciente a nivel corporal que nos dé una orientación sobre qué está sintiendo o qué está pensando respecto a ese diálogo, ¿no? En cuanto a la inclinación de cabeza y el mirar. Y la mirada, ¿no? A ver, con la mirada hay un aspecto que es muy, muy interesante que a veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? Que es si la persona parpadea o no parpadea. Ese elemento es básico porque el parpadeo es una fase de nuestro cerebro de recogida de información, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros observamos que una persona nos mira fijamente y no parpadea, tenemos que saber, que reconocer que esa persona está en un mundo interior, por lo tanto no está conectado con nosotros. Probablemente esté en sus pensamientos. Eso que se suele decir cuando estoy mirando a una persona es que sé que me está mirando, pero no me está Vale. escuchando. Eso se observa mucho con el parpadeo, ¿no? Hay parpadeo cognitivo también, que es un parpadeo un poquito más rápido del habitual, que esta persona está interiorizando la información que tú le estás dando. Es como si estuviera pasando páginas de un libro e intentando, cuando habla es como si estuviera eso, dándote una información muy concreta y cuando lo estás recibiendo, esa información la quiere interiorizar, con lo cual también es muy interesante el reconocerla. Hay parpadeos más emocionales, que son parpadeos como más mantenidos en el tiempo, de impacto. Cuando una información impacta mucho y te sorprende, el parpadeo suele ser un parpadeo muy corto pero muy rápido. O sea, hay mucha información ahí en la parte de los párpados y de la mirada que te da también muchísima información. Y lo que tú dices con el tema de lo que son los movimientos de la cabeza, hay varias cosas a tener en cuenta. Por una parte, el movimiento de ojos, que siempre se ha hablado en la programación neurolingüística, sobre todo, que se habla de, bueno, la mirada hacia arriba es una mirada más cognitiva, la mirada hacia abajo es una mirada más emocional.
Es verdad, y además lo vemos mucho y eso, la práctica es muy interesante hacerla en entrevistados, en ver la tele y cuando se están haciendo entrevistas, en observar cuando alguien lanza una pregunta a un entrevistado, antes de contestar, ¿qué hace con la mirada? Ahí podemos practicar muchísimo, porque además podemos ver si después la respuesta va acorde a lo que nosotros estamos creyendo, ¿no? Entonces, cuando yo le hago a una persona una pregunta acerca de un recuerdo, por ejemplo, si yo le pregunto a un paciente, ¿has tenido algún problema de este tipo alguna vez? ¿Mm? La persona, la tendencia siempre va a ser mirar hacia arriba o hacia abajo, pero normalmente hacia su izquierda. ¿Por qué? Porque el pensamiento en está orientado en base a nuestra orientación de escritura, nuestra dirección de escritura. Por ejemplo, se ha visto que las personas que escriben de izquierda a derecha suele cambiar esa fórmula, ¿no? Entonces, si yo empiezo por aquí y acabo por aquí, este será mi pasado y este será mi futuro. Vale. Es una regla además que yo utilizo un poco para que la gente lo tenga en cuenta. Entonces, si a mí me preguntan sobre algo que tengo que recordar, iré a mirar hacia mi izquierda. ¿Qué miraré hacia arriba o hacia abajo? Depende si ese recuerdo me va a generar un impacto emocional o no. Si yo voy a tener un recuerdo emocional, mi tendencia será mirar hacia abajo, hacia mi izquierda. Por ejemplo, si me preguntan, ¿qué le pasó a tu hijo el año pasado? Tuvo un problema de salud y le preguntas, ¿qué le pasó a tu hijo? La mirada, la tendencia será hacia la izquierda y hacia abajo, normalmente. ¿Vale? Si le preguntas qué tratamiento siguió y ella quiere recordar exactamente qué fue, irá a mirar hacia arriba, porque es un pensamiento más cognitivo, más que emocional. ¿De acuerdo? Por eso se suele decir que cuando tú le haces una pregunta a alguien y mira hacia su derecha, que es futuro, no ha ocurrido, se lo inventa, es mentira. Ah, Suele. ¿Qué es lo que ocurre? Que solemos equivocarnos muchas veces. Porque si yo le pregunto, por ejemplo, a alguien, ¿qué piensas hacer el año que viene en tus vacaciones? No se va a ir al pasado, se va a ir al futuro. No me va a mentir. Me va a buscar a ver qué es lo que tiene eso, pensado hacer. claro, Entonces, ahí tenemos que ser muy cautos, claro. ¿vale? Y No, no pensar que eso es ciencia, porque hay muchos elementos que se combinan en el tema de la mentira, ¿no? Y claro. después con el movimiento de la cabeza, nosotros tenemos tres ejes de movimientos de cabeza. Tenemos ejes sagitales, superior e inferior, ejes rotativos y ejes laterales, ¿de acuerdo? Entonces, los ejes sagitales tienen que ver con la sensación del yo. Si yo me siento por encima, levantaré la cabeza. Si me siento por debajo, avergonzado, tímido, bajaré la cabeza. Ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablemos con nuestro paciente. Si nosotros levantamos mucho, si nuestro gesto habitual es de tener la cabeza levantada, estamos generando una distancia con la otra persona. Porque la otra persona inconscientemente percibe que me siento superior a él. Claro. Entonces, en eso tenemos que intentar siempre mantener tonos más neutros, Más, digamos, al mismo plano, ¿no? más al mismo plano, efectivamente. Exacto. Alinear un poco la mirada, ¿no? Claro, también si la bajamos mucho, generaremos inseguridad en la otra persona, porque es Claro, como que no estamos seguros de lo que estamos diciendo. claro. Entonces, tenemos que intentar mantener, habrá momentos incluso que nos interese subir o bajar, pero conociendo esa situación podemos hacerlo, ¿no? El Ujú. lateral suele tener que ver con la comodidad o incomodidad con la que nos sintamos con la otra persona. Entonces, personas que están con nosotros y tienden a mover su cabeza hacia los lados, esa persona está a gusto, Vale. ¿vale? Y el rotativo tiene que ver más con el mensaje. Una persona que no está entendiendo el mensaje, es posible que te muestre más su lado derecho. Sí, como intentar prestar atención o sí, Y además nosotros lo hacemos, oye, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me dices? Solemos colocar, sin embargo, el otro es más de atención, más de lo que me estás diciendo me está llegando. Entonces, parece complicado así porque la parte teórica siempre, en todas las parcelas de la formación, la teoría es un tostón. Lo que es bonito es poder llevar esa teoría a la práctica. la práctica, claro, Y claro, si la práctica la hacemos un hábito, pues ya va con nosotros. Ya totalmente.
necesitamos ni siquiera estar pendientes, porque automáticamente nuestro cerebro es como el conducir, ¿no? Al Claro. principio estamos pendientes a todo, pero después ya podemos estar pensando en otra cosa que conducimos igual, ¿no? Ya nos convertimos en una Cristina Jiménez que somos capaces en directo ir visualizando. O sea que Cristina, un poco así, conclusión de todo lo que nos estás contando, que a mí me parece de verdad súper interesante, siempre te lo he dicho. En la fase de que hemos hablado como ejemplo, ¿no? De entrega de presupuesto, podemos realmente leer, ¿no? El lenguaje corporal, que también entiendo que se hace sensivo lógicamente, al resto de las personas y también de nuestro equipo de trabajo, ¿no? Porque la comunicación con nuestro equipo de trabajo, que también es uno de los roles que tú desempeñas, ya no solo en tu parte profesional, sino también docente, cuánto de importante es la comunicación en todos sus niveles, ¿no? Con nuestro equipo de trabajo. Sí, es básica. La comunicación y además y la coherencia en la comunicación es básica también, porque en definitiva los seres humanos nos comunicamos, nos relacionamos precisamente a través de la comunicación. Y además, cada vez que se va conociendo mucho más el funcionamiento del cerebro, salen estrategias que son estrategias que podemos utilizar en nuestro día a día, sobre todo eso, para tener equipos motivados, equipos enganchados a lo que nosotros realmente necesitamos que estén. Si la comunicación la hacemos adecuadamente, seguro que esos profesionales, esos miembros de nuestros equipos, ese core, seguramente va a ser muchísimo más efectivo y rendir muchísimo más. Y sobre todo, lo que yo siempre le digo a los equipos, que para mí cuando yo me dirijo ayer precisamente, tuve una reunión muy interesante con un equipo que se ha descabezado y ahora se encuentran un poquito desorientados. Yo les decía que para mí el objetivo principal a partir de ahora es que ellos fueran felices. Si ellos son felices trabajando, todo lo demás viene solo. Entonces, tenemos que conseguir equipos felices en los puestos de trabajo. Mira, yo creo que Cristina, eso sería para otra segunda entrevista, para hablar otro ratito contigo, porque como sabes, bueno, toda la parte que aborda el equipo, la motivación del equipo, la selección, etcétera, pues es un tema que para nosotros los odontólogos a veces es muy desconocido en el sentido que no nos formamos en ser líderes, aunque la mayoría de nosotros ejercemos ese rol. Y bueno, yo también un poco por el tiempo y por tu tiempo, que sé que tienes la agenda y has hecho un hueco para poder estar con nosotros. Te propongo, si quieres, más adelante que podamos volver a verte y que nos puedas contar un poquito más sobre, bueno, pues sobre toda esa temática que también es muy interesante para nosotros. Pues yo, Laura, tú sabes que yo encantada, a mí esto me apasiona, yo podría estar hablando de esto todo el día sin ningún tipo de problema y yo, por supuesto, a tu disposición cuando quieras y encantadísima, como siempre. Genial. Bueno, pues Cristina, te vemos muy prontito. Nosotros, como bien saben nuestros compañeros, nuestros alumnos, estás formando parte del equipo MBA Dental desde hace años, afortunadamente. Y bueno, te exprimiremos, como bien sabes, dentro de poco. Así que nada, darte las gracias, Cristina, por tu tiempo. Muchísimas gracias también por compartir tantísimo y bueno, enhorabuena por el proyecto que estás realizando, que ya nos contarás también un poquito, porque creo que tiene más que ver con toda la parte de equipo que estás liderando y estoy segura que esos consejos nos van a venir muy bien a los odontólogos bueno, pues en nuestro día a día para aprender de ti y para seguir creciendo contigo y a tu lado. Nada, muchísimas gracias a ti por contar conmigo siempre y encantadísima de formar parte de la casa. Genial. Un abrazo, Cristina. Muchas gracias. Claro.